La santa tuvo la virtud de contagiar con el lenguaje de su época y fue como un lenguaje oportuno para esa época. Yo creo que hay un problema de lenguaje en nosotros. Lenguaje que no solo es el lenguaje hablado, sino que es también un problema de vida, de que la gente que sea creíble y sea realmente visible para la gente. Pero creo que son los dos temas. Y los dos están enraizados en la experiencia que nosotros estamos haciendo, que es la misma experiencia de Teresa y que podamos atrevernos a traducirla en un lenguaje valiente. Para eso también hay que escuchar cuál es la necesidad de nuestra sociedad. Que eso la santa sí que lo supo hacer, porque los místicos han sabido escuchar la necesidad de su tiempo. A nosotros nos falta escuchar y transmitirlo con un lenguaje que, que sea vivo para la gente. Hoy yo creo que esto sí que se puede hacer, pero tenemos que hacer un recorrido a la experiencia que hizo Teresa. Como principio, tal vez lo que yo creo que más necesita la sociedad es sentirse llena por dentro. O sea, superar como ese vacío interior. Hay como una necesidad de tener casa, de tener hogar, de tener familia. Eso es como uno de los dramas de nuestra sociedad, como ese vacío interior, esa soledad interior. Y ese es el mensaje directo de la santa. ¿Cómo hacer eso? Pues claro, no solamente teóricamente, no estamos huecos, sino, o sea, cómo ofrecer ámbitos que sean de acompañamiento, o sea, ámbitos en los que la gente se sienta acompañada. Ahora se habla mucho de la necesidad de un seguimiento, de un acompañamiento. Y luego ofrecer, o sea, es una preocupación nuestra, cómo ofrecer espacios donde la gente pueda vivir eso, o sea, pueda vivir la soledad y pueda vivir la compañía, pero una compañía también que sea guiada, una compañía en la que se hable de qué pasa dentro de nosotros. Lo primero es escuchar lo que pasa dentro de la persona. Lo primero es que la persona se sienta escuchada. ¿Qué sucede dentro? Para ver por dónde van los anhelos y el deseo. Desde luego, cualquier anhelo, cualquier deseo, también tiene siempre como la urgencia de encontrar un espacio de silencio, de autenticidad. O sea, para que la persona se ubique a sí misma, no esté dispersa. El gran problema hoy es la dispersión. Entonces, como primer paso para la oración sería ubicar a la persona. ¿Dónde está la persona con la que estamos hablando? Esa persona necesita un sitio, un espacio, y para encontrar ese espacio hace falta silencio. Entonces, lo primero sería tantear un poco dónde se encuentra la persona. Dice la santa, ¿quién es el que va a orar? Entonces, ¿quién es esta persona que va a orar? Y empezar desde ahí, desde la escucha de la persona, para que la persona se pueda escuchar a sí misma también. El primer paso, que sería la escucha de sí, o sea, hacer una escucha para que la persona se ubique, que la escucha supone aceptación de la propia persona, o sea, el aceptar que su historia es una historia que merece la pena vivirse, y esa aceptación se sitúa, se ubica bien a la luz de una mirada, a la luz de un proyecto que no es solamente de la persona, no es un proyecto meramente humano, es como el deseo de Dios, de que esa persona tenga una historia, una aventura. Aquí es donde la santa despierta y se da cuenta de que no está ella simplemente buscando su proyecto, sino que hay alguien que tiene un proyecto para ella. Entonces, como que después de hablar de la aceptación, la oración lo que ilumina es como un itinerario, el itinerario que da sentido a la vida. Entonces, el siguiente paso sería, ¿cuál es el camino que tenemos que hacer con esta persona? ¿Cuál es el sentido, la orientación de su propia vida? Eso se canalizaría a través de la oración. En la oración se ilumina hacia dónde tiene una persona que ir caminando en la vida y creciendo. O sea, ahí hay un elemento que está muy presente en ocasiones en los inicios o más adelante, y que se puede hacer presente en cualquier momento, que es la sequedad, el no saber, el sentirse perdido o el no tener como motivación, después de que a lo mejor en un inicio ha habido como un momento de efervescencia, de mucho enamoramiento o de que el Señor da mucho gusto en la oración. La santa pasó 18 años en una oración difícil y complicada, y esto va a pasar. O sea, es muy interesante que hay mucha gente que choca con este elemento de sequedad y que ahí se pierde. Desde luego, una cosa muy importante que la santa plantea es pedir ayuda, o sea, dejarse ayudar, o sea, no ser tan autosuficiente que uno se quede ahí dando vueltas. Uno no puede tirar de inercia o no puede vivir de las rentas de un gusto que tuvo en una...
O sea, la sequedad es una travesía que hay que hacer y es una condición para la madurez. La sequedad, habrá que ver cuáles son las condiciones de esa sequedad, qué es lo que la motiva, pero normalmente es un territorio que te lleva a depurar la relación con el Señor, ¿no? Que toda la oración es relacionarte con Él, no buscar tu gusto, sino buscarle a Él. Entonces, pues a veces la sequedad es como el otoño, como el invierno, ¿no? Que predispone para, para lo que Dios está preparándote. Desde luego, el consejo que da la Santa continuamente es que la persona no se rinda, que persevere, que aunque surjan 1000 inconvenientes, que van a surgir, o sea, van a surgir 1000 excusas para dejarlo. Un problema de nuestro tiempo es la inconstancia y eso está clavado en todos nosotros, ¿no? Si no hay un aliciente fuerte, no es fácil que uno persevere. Y si no encuentra un fruto muy inmediato que vaya adecuado a la propia necesidad, pues es difícil que la persona se motive así, ¿verdad? Y se lance. Entonces, ¿qué decirle a la persona? Pues a la persona decirle, insistirle, animarla continuamente. La Santa repite insaciablemente el que no se deje la oración, que se persevere, que pase lo que pase. Entonces, esto lo insiste de tal forma que sospechamos que es que a ella también le atacó esta dificultad, ¿no? Para perseverar en medio de las dificultades. Y entonces pues hay que acompañar mucho este proceso y volver a animar y volver a empezar y no rendirse. Entonces esto es clave también para nosotros. Nos parecemos mucho a aquello a lo que se refería la Santa. Yo creo que la oración es lo que a mí me ha salvado en muchos sentidos. O sea, me ha salvado que la oración es donde siempre como que me he reencontrado o he sentido que me ha encontrado. En realidad, la vocación, o sea, yo siento que mi vocación ha partido como de la experiencia de una presencia o de una mirada. O sea, la sensación de sentirte mirado y sentir como que cuando uno está despistado en 1000 cosas, pensando que su vida va por unos caminos, de repente como que algo te capta, te caza, te unifica, te hace sentirte bien, te hace respirar hondo. Entonces, como si donde se ha centrado y se ha concretado ha sido en la oración. Entonces, los primeros momentos de mi vida vocacional cristiana han sido de oración, o sea, de ir a la oración para encontrarme con Él, con el Señor. Y cuando empecé a leer a Teresa, pues Teresa me contagió también eso, esa necesidad de dejarme mirar por Él, que yo creo que es donde uno siente que descansa la vida, donde se concreta también la necesidad que uno tiene de buscar verdad en su vida, ¿no? Y a mí me sigue con mis inconstancias, con mis infidelidades, sí que sigue siendo como uno de los ámbitos o el ámbito más importante donde yo siento que la vida se me recoge y me renace, ¿no? Más allá de mis fracasos también.